Tu palabra me da Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos. Espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo van a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, quienes estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy celebramos la fiesta de San Andrés, apóstol, hermano de Pedro. Lo escuchaste, ¿verdad? A mí me da mucho la atención San Andrés. Le voy a decir por qué. Vamos a hablar de la parte humana. Porque uno cuando habla de la parte humana de los apóstoles, uno se da cuenta cómo eran ellos. Antes de ser santo. Lo cual podemos hablar de la historia de usted y mía. Antes de ser santos, nosotros éramos así. Porque todos tenemos un pasado. Lo que pasa es que el pasado se convierte en bueno después que vivimos una experiencia con Dios. Y todavía a veces, conociendo a Dios, cojeamos un poco. Pero lo importante es levantarnos, como yo lo he dicho siempre. Pero a mí me llama la atención mucho San Andrés, porque era hermano de Pedro. ¿Usted se acuerda que siempre en los evangelios dice que cada vez que iba Jesús a orar o a hacer algo importante, se llevaba a tres? ¿Se acuerda quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan. Es decir, Santiago eran hermanos y Pedro era hermano de Andrés.
Pero a Andrés nunca lo invitaron a ir con ellos. Y el Evangelio no nos habla mucho de él tampoco. No nos habla mucho de él. Hay muy pocas partes del Evangelio donde nos habla en la multiplicación de los panes. Hablamos de él, pero no se habla mucho de Andrés. Es decir, que Andrés era un hombre que estaba allí, que vio todo, pero muchas veces no participó. Y vamos a hablar de la escogencia de estos tres, porque para que usted sepa que amigos no son muchos. Usted conocidos, como dicen, conocidos serán muchísimos, pero amigos no son. Y ahí me doy cuenta hasta Jesús tenía sus tres predilectos. Habían 12, pero de los 12 eran 3 que siempre andaban con él. Y no solamente eso, como dije anteriormente, toda milagro grande que hacía Jesús, estaban los 3. Y fíjese que Jesús escogió a los hermanos Zebedeos, Juan y Santiago. Escogió a Pedro, pero a Andrés no. ¿Por qué? Porque póngase a pensar un poquito usted así humanamente, ¿por qué no lo escogió? Porque no le caía bien. O mejor dicho, no diría Jesús no le caía bien a nadie. Es decir, no vamos a decir que Jesús era de las personas que le cae o no le cae bien. No. Jesús era muy claro y conocía el corazón. Ahí vamos, el corazón. Quizás Andrés no era la persona indicada para estar con Jesús. Todos eran imperfectos, porque Pedro también era imperfecto antes de ser santo, pero el corazón quizás era diferente. Pero también me doy cuenta de algo, Andrés nunca dijo nada. Aunque no fue escogido para ir con los 3, porque podía ser 4, ¿eh? ¿Por qué son 3? No fueron 4. Jesús pudo tomar 4 personas con él, pero escogió 3 nada más. Y fíjese que de los 3, uno fue martirizado, Santiago, el hermano de Juan. Juan fue el que duró más tiempo sin martirizado. Y Pedro, pero Andrés no. Y Andrés fue martirizado también. Se dice que en Grecia fue martirizado. También, después de muerto, hay muchas personas devotas a San Andrés. Muchos países europeos que lo tienen como patrón, ¿verdad? En Latinoamérica también. Donde quiera hay, y hasta muchos países tienen la X, que es la cruz que se utilizó. Él dice que él murió en forma de X. La cruz en forma de X lo utilizan muchos países. Inglaterra, Escocia. Es decir, que después de muerto fue muy famoso. Pero en el tiempo de Jesús, no. Porque Jesús no lo tomó en cuenta para irse con Pedro. Así como escogió a los Zebedeos, porque no escogió a Pedro y Andrés. No todos estamos preparados para algo especial. Esa es la primera conclusión que yo sigo. No todos somos preparados para algo. Y Jesús conocía el corazón. Y usted me dirá, bueno, Padre, ¿y a Judas qué? Judas fue escogido, pero tuvo el chance de cambiar. Y no lo hizo. Entonces, ¿qué puedo aprender yo de San Andrés? ¿Qué podemos aprender usted y yo de San Andrés? ¿Sentirnos mal porque no nos escogieron? No. Aprender de lo que vimos. A ver, me acuerdo una vez que me decían que a veces cuando hay mucha gente hablando, a veces alguien se queda callado y no habla. Y le preguntan, oye, ¿por qué no hablas? Estoy aprendiendo de lo que están diciendo. Quizás Andrés fue así, San Andrés. Aprendió todas estas cosas. No lo llamó Jesús a ser uno de los 3, pero sí aprendió a seguir a Jesús en su humildad y mirando a Jesús en lo que él hacía. Sigamos con la misa hoy y aprendamos de San Andrés. En la sencillez y en la humildad de quizás no nos tomen en cuenta, pero Jesús siempre nos tomará en cuenta. No lo tomó en cuenta en la vida cuando estaba con Juan, Santiago y Pedro, pero sí fue tomado después. Porque San Andrés es bien conocido, ¿eh? Lo importante, como lo digo y lo voy a decir hoy otra vez, es que nos abandonemos y confiemos en Dios. Si tú te entregas y yo me entrego a Dios, Dios nos da un plan. Yo no quiero saber el plan que es porque casi nunca nos lo dice. Dios deja que tú camines con Él y luego poco a poco va abriendo los caminos y te va enseñando hacia donde Él quiere que vayas. A medida que nos vamos abriendo a su voluntad. Hoy quizás eso es lo que debemos aprender.
dejar que Dios haga la voluntad en nosotros y dejar que nos llevemos por Él. Y a veces hay dificultades, hay problemas, hay tantas cosas, enfermedades, incomprensiones. Pero lo importante es que nos abandonemos en Él y dejar que Él tenga el plan que Él tiene para usted y para mí y que Él lo haga. Bueno, pidamos al Señor entonces hoy en esta Santa Misa y pedimos por todos los Andrés y Andreas que me están viendo. Y que el Señor nos ayude a todos a confiar y a dejarnos que Él nos lleve. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.